A ver, cuando empezamos este camino en La Paz, en Madrid, y se empezaron a parar desahucios, pues empezamos a pararlos de hipotecas. Nos empezamos a pegar por los bancos. Y ahora, pues el enemigo principal, los bancos. La verdad que es algo que nos ha unido bastante, porque yo creo que el 99% de la población odia a los bancos, ¿no? Y además con bastante fundamento, por otra parte. Pero nos encontramos como lo que se visibilizaba públicamente era la paralización de los desahucios. Empezaron a llegar compañeros y compañeras en una situación muy difícil, y digo muy difícil porque se encontraban con que muchos de ellos habían perdido la prestación, con que eran familias numerosas, con que eran familias que además se encontraban no en una vivienda de propiedad, sino en una vivienda pública, y que los ponían en la calle por deudas no demasiado grandes, pero que para los ingresos familiares eran muy grandes, inasumibles. Y además, bajo una lógica bastante perversa, y era que la administración pública, el Instituto de la Vivienda de Madrid, la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, decía que ya les daba igual que pagasen, sino que me da igual, o sea, no importa que me pagues, te vamos a poner en la calle. Y al principio, pues bueno, se respondió desde las asambleas populares, desde la plataforma afectadas por la hipoteca, pues inmediatamente se empezaron a dar respuestas, ¿no? Pero se llegó a la reflexión de que, lógicamente, la plataforma afectada por la hipoteca es un espacio de autoorganización. Y que era necesario también un espacio de autoorganización de las personas afectadas por la vivienda pública y social, porque se estaba convirtiendo en un problema cada vez más generalizado, porque la situación económica y social estaba devastando a amplios sectores de la población y en concreto a mucha gente que estaba viviendo en una vivienda social. Y de ahí, de ese camino, surgió la plataforma afectados por la vivienda pública y social, que es nuestra hermana siamesa en Madrid. De hecho, de momento todavía no se ha extendido por el resto del Estado, pero en Madrid se ha conseguido montar la plataforma afectados por la vivienda pública y social, que están poniéndose en pie frente a un proceso además muy complicado que se está dando en Madrid, porque está siendo la punta de lanza de un nuevo fenómeno. Y ese nuevo fenómeno se llama privatización de las empresas públicas de vivienda. Es decir, que la vivienda que está en manos de los bancos se ponga en manos de la población y que la administración pública haga justamente lo contrario de lo que quieren hacer, que es privatizar. Y además es curioso porque cuando hemos visto cómo lo quieren privatizar, es una locura, claro. Lo primero dicen que es que no es rentable, nos dicen. La empresa municipal, en concreto en Madrid Capital, dicen que es que no es rentable. Y la empresa de la vivienda de Madrid igual, ¿no? Y el Instituto de la Vivienda de Madrid, que casualmente además el Instituto de la Vivienda de Madrid tiene un problema, ¿no? Pues que la Comunidad de Madrid tiene la competencia en materia de vivienda también. O sea, en lo que viene a ser intentar garantizar los derechos. Pues esto es una cosa de derechos. Es decir, que es cierto que el derecho a la vivienda lo han convertido en una mercancía, pero es que la vivienda es un derecho. Aparte de que lo ponga la Constitución, que ya sabemos que no la van a cumplir, y que además cada vez que quieren cambiar, pues la cambian, y nos ponen un artículo 135 donde dicen que primero está pagar a los inversores internacionales y a los tenedores de deuda, que pagar las pensiones a los parados, que tener escuela pública y que tener salida pública, pues además están diciendo que ahora, pues para pagar los desaguisados que han hecho con el suelo, haciendo operaciones especulativas, pues que ahora, pues que también vamos a privatizar, ¿no? Y además, en la última comparecencia del consejero de Vivienda de Madrid hablaba de una cosa que era buenísima, ¿no? Decían, nosotros no estamos privatizando, estamos favoreciendo la rotación de activos a manos de inversores privados, a manos de inversores internacionales. Inversores internacionales. Y claro, y la pregunta era, ¿y quién es ese, no? O sea, el inversor internacional suena hasta bien, ¿no? O sea, porque claro, desgraciadamente todavía en nuestro país, hay países cuando les hablan de inversores internacionales se echa la mano a la cartera. Nosotros todavía eso no lo hemos pillado del todo, ¿no? Los argentinos, tú le dices, viene un inversor internacional y todos se echan la mano a la cartera. Y en Ecuador también pasa bastante. Cuando viene un inversor internacional nadie se fía, ¿no? Aquí ya tenemos que empezar a aprender el tema, porque la cosa, cuando viene un inversor internacional, la cosa se pone difícil, ¿no? Y esos inversores internacionales son fondos buitres les llaman, y la verdad que hacen honor al nombre, son fondos buitres. Y resulta que están vendiendo vivienda pública, paquetes de miles de viviendas públicas con gente dentro, a fondos buitre. Fondos buitre como Goldman Sachs. Goldman Sachs es uno de los
personajes responsables del estallido de la burbuja en Estados Unidos que nos ha traído esta crisis, pero que se está hinchando de millones. Que se está hinchando de millones cuando debería estar hinchándose de condenas. Ese es el tema. Y le recibimos, lógicamente, bueno, le recibe como si fueran respetables, ¿no? Y ahora hay un conflicto, precisamente por ese proceso de privatización, con Goldman Sachs, con la Zora, tanto en el Instituto de la Vivienda de Madrid como en la empresa municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, que están también en ese proceso de privatización. Y por contra, también hay un proceso de autoorganización de las personas que están afectadas por la vivienda social, que están planteándose también las mismas dinámicas. Dinámicas de autoorganización y de lucha colectiva, de no permitir que vayan a por nadie. Plantea algo muy sencillo. La situación en la que nos encontramos es una situación de emergencia habitacional. No es posible que haya vivienda pública vacía y que lleguen, saquen una familia por la fuerza, como hemos visto recientemente en dispositivos de un centenar de agentes del orden que tendrían que estar investigando y deteniendo gente que está en los consejos de administración de las entidades financieras. Los tenemos echando familias a la calle con el dinero que cuesta sus salarios. Pues no se va a consentir y evidentemente están dando esos procesos de autoorganización, esos procesos de lucha contra la privatización de la vivienda pública. Y hacemos una llamada, lógicamente, también a que si hay personas que están afectadas por la vivienda pública, que se incorporen también a ese proceso. Ya está habiendo gente afectada por ese proceso de privatización, porque además van bajo la consigna de que van a respetar los contratos. Veremos si van a respetar los contratos o no, porque claro, es que con la nueva, resulta que mientras estábamos nosotros luchando por la ILP, aprobaron una cosa que se llama Ley de Arrendamientos Urbanos. Pues esa Ley de Arrendamientos Urbanos ha sido un robo a mano armada contra los inquilinos, porque limita los contratos a 3 años, porque permite los desahucios en caso de que se transmita la propiedad si el contrato de alquiler no ha sido inscrito, porque crea un registro de morosos y algunas otras lindezas propias de Guindos, que es nuestro ministro de Economía y que fue secretario de Estado de Economía con Aznar, miembro de la administración de Lehman Brothers en España y ahora ministro de Economía. Bueno, pues esa ley está ahí y evidentemente pues tenemos que andar ojo a visor. Sobre todo porque además han aprobado una legislación de SOCIMIs, que son sociedades para gestionar patrimonio inmobiliario, para intentar cambiar, porque dicen ahora hay que cambiar el modelo del alquiler, ¿no? Lo hemos oído mucho. Ahora se lleva bastante el tema. El problema es ¿qué alquiler? ¿Un alquiler social garantizado desde lo público? ¿O le vamos a volver a entregar el derecho a la vivienda a las grandes entidades, al capital financiero? Bueno, pues su idea es entregárselo al capital financiero otra vez por medio de sociedades como las SOCIMIs, que ¿sabéis a cuánto tributa una SOCIMI? Las SICAP, que decían que eran la bomba, tributan al 1%. Las SOCIMIs al 0. Al 0. La pena es que el capital social de las SOCIMIs es un poquito grande y no vamos a poder participar de él, pero tributan al 0. Es decir, que están en un proceso, lógicamente, de crear y de volver a monopolizar el mercado por medio del alquiler. Es una lucha que está ahí y además es una lucha que une, precisamente los enemigos se han encargado de unirnos. En la plataforma Afectados por la Hipoteca, cuando vamos a las asambleas, cuando nos miramos, pues nos han unido gente que nunca hubiéramos estado juntos, nos ha unido el enemigo, ¿no? Bueno, pues ahora los fondos buitre también nos han unido a lo de la vivienda social y la vivienda hipotecada. ¿Por qué? Porque los bancos también están dándole paquetes de hipotecas a los fondos buitre. Y dicen, es más fácil la dación en pago. Y es verdad, es un poco más fácil la dación en pago con un fondo buitre. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que no dan alquileres, que dejan a la gente en la calle. Y cuando no hay vivienda social y te dejan en la calle, pues evidentemente sí que está teniendo un problema porque ellos vienen a acaparar. Y por eso dice Botín que está llegando mucho dinero, está llegando mucho, pero está llegando a sus bolsillos, no a los bolsillos de la inmensa mayoría. Entonces, es una llamada también, lógicamente, a tener ojo a visor en ese conflicto, que ahora mismo es un conflicto muy complicado, porque ya están llegando, en concreto en Madrid Capital, están llegando las cartas a la gente planteándoles que tienen que entregar las viviendas que resuelven los alquileres. Hay mucha gente que no sabe que antes de poder echarte de tu casa tiene que haber un procedimiento judicial y que en tu casa solamente puede entrar la autoridad con una autorización judicial, y hay que decírselo, que por mucho que lo diga cualquier empresa, no puede entrar en tu casa
y con una autoridad judicial tiene que haber un procedimiento judicial previo, y que eso tarda, y que evidentemente incluso en ese marco también se puede luchar. Y que es importante trasladar a la gente que es posible luchar y que es posible ganar, tanto en la vivienda hipotecada como en la vivienda pública. Y ese mensaje lo tenemos que lanzar, porque hoy en la vivienda hipotecada, los desahucios que se están ejecutando, la inmensa mayoría son cuando no se lucha. Porque han llegado a la conclusión de que no pueden enfrentarse a la lucha colectiva, pero que hay mucha gente que cuando recibe la demanda, huye. Igual que saben que hay mucha gente que cuando recibe la carta de la empresa de turno, huye, porque no conoce sus derechos y porque no sabe que luchando colectivamente se pueden enfrentar a esa situación. Porque en la práctica, cuando se está luchando, se están consiguiendo cosas. Y yo creo que eso es el mensaje que tenemos que lanzar, que no hay que darse por vencido porque es posible ganarles. Y evidentemente que no vamos a cejar, tanto en la vivienda hipotecada como en la vivienda pública. Y que lógicamente estamos en una batalla por el derecho a la vivienda y por acabar con las deudas perpetuas derivadas del ejercicio del derecho a la vivienda. Para el día 9 de noviembre se está preparando una manifestación en Madrid que va a ir desde la MV, creo que es el 9, sábado, a las 6 de la tarde, que va a ir desde la MV hasta el Banco España, y se quiere salir de la MV recordando a Amparo, que ha sido la última persona que en Madrid, derivada de esa terrible situación social y de esa notificación salvaje realizada por el Ayuntamiento de Madrid, diciéndole que aunque pague, la iban a poner en la calle, pues que perdió la vida en lo que ellos llaman un suicidio, y que nos amenazaron porque decían que aquellos que les intentaran hacer responsables de los suicidios de personas cuando han recibido una notificación de desahucio, que se iban a querellar, que nos iban a decir, y eso dijo Ana Botella y compañía, ¿no? Pues que se querellen lo que quieran. Pero evidentemente hoy a las familias sin recursos no se les puede poner en la calle, porque esas viviendas son para que se usen. Y hoy si quieren buscar recursos, que los busquen en otra parte. Creo que tenemos un camino muy interesante entre todos y todas que recorrer, que es una lucha ilusionante y que merece la pena. Y que merece la pena, y además creo que hay que partir del convencimiento de que se puede conseguir. Que no es cierto que no es posible, que sí se puede, que tenemos la capacidad, si somos capaces de articular la lucha colectiva y pasamos de las palabras a convertir esto en acción colectiva, decir que no van a poner a la gente en la calle y que vamos a poner las viviendas en manos de la población, estoy convencido que más tarde o más temprano lo vamos a conseguir. Gracias.